eh, tenemos ¿hasta qué hora? Hasta las 10. Sí, Ok. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla. Acá, share screen. Eh, sí, ahí estamos. Sí, ahí estamos. Bueno, creo que ahí se ve así. Ahí se ve. sí, así. Eh, voy a agrandar esto un poquito. Ahí estamos. Quiero ver si esto funciona. Eh, es que eso hay que darle exactamente el tamaño de... Ahí está, para que funcione. Ahí está. Bueno, bueno, muy bien. Vamos a comenzar. Entonces, pues buenos días a todos. Es de veras un gusto poder estar acá con ustedes y compartir pues un poco de lo que hemos aprendido a lo largo pues, de estos meses, ¿no? En que pues nos ha tocado esta situación trágica de estar viviendo en una pandemia. Entonces, esta parte o esta hora la vamos a dedicar a hacer una introducción a los llamados modelos compartimentados. Em, entonces, yo me voy a encargar de hacer una introducción. eh, Ahora vamos a pasar a la siguiente. El plan sería hablar de dos de los modelos compartimentados, dos de los más sencillos, el modelo SIR y el modelo SEIR. A medida que vayamos progresando en la charla, pues vamos a ir comentando sobre sus características, sus propiedades, y al final, pues vamos a hacer pues algunos comentarios finales sobre los modelos en general. Entonces, bueno, los modelos compartimentados, vamos a empezar tratando de describir de qué se tratan. Entonces, su formulación obedece a la progresión que tiene pues una enfermedad infecciosa en un determinado paciente. Entonces, el paciente va de un estado a otro, que acá pues yo le llamo un estado 1, luego pasa a un estado 2, luego pasa a un estado 3. Pueden haber más estados dependiendo de la dinámica de la enfermedad. Pero básicamente estos estados pues reciben un nombre, y digamos que en el modelo SIR, estos estados, el primer estado es cuando la persona está sana, luego cuando la persona se enferma y después cuando la persona se recupera. Entonces, estos tres estados nosotros le llamamos tres compartimentos. Entonces, cada cajita la podemos imaginar como si fuera pues un estado o un compartimento en donde pueden estar un grupo de personas. Entonces, cada persona que pasa por la enfermedad, digamos que pasa por estos tres compartimentos. Al principio, pues todo el mundo está sano. Luego, poco a poco, los sanos van pasando a ser enfermos, y los enfermos, pues poco a poco también se van recuperando, y digamos que vuelven a ser sanos, pero con la característica de que pues ya han sido infectados, y entonces no simplemente vuelven al mismo compartimento original, sino que quedan en un tercer compartimento. Entonces, esto de dividir en tres compartimentos obedece a las características de muchas de las enfermedades infecciosas. Entonces, ya dándole los nombres con los que se conocen en el modelo SIR, al compartimento de todas las personas sanas que no se han enfermado, se les llama susceptibles. Luego, cuando una de las personas susceptibles se infecta, pues pasa al compartimento de los infectados. Cuando las personas que han sido infectadas logran recuperarse,
pasan al compartimento de los recuperados. Entonces, el modelo SIR pues debe su nombre precisamente a las siglas de la letra inicial de cada uno de los compartimentos, ¿no? Entonces, susceptible, infectado, recuperado, o SIR de manera corta. Entonces, ¿por qué? Bueno, una pregunta que surgiría es, bueno, ¿por qué solo 3 compartimentos? ¿Por qué no 2 o 4 o más? Entonces, y eso pues depende de la dinámica, como decíamos, de la enfermedad. Por ejemplo, una X enfermedad, ¿verdad? Que no vamos a entrar en detalles, pudiera ser tal que a las personas susceptibles las hace pues ser infectadas, ¿no? Y pasan al compartimiento de infectados. Y cuando los infectados se recuperan, podrían volver a ser sanos en lugar de recuperados. Entonces, en lugar de sacar una flechita a los recuperados, podríamos sacar una flecha de nuevo a los susceptibles, por ejemplo, y entonces tener solo 2 compartimentos. Lo que eso implicaría es que una persona infectada puede volver a ser infectada cuando regresa al compartimento de susceptibles. Y entonces, ese sería un modelo, ¿no? En el que algún virus, alguna enfermedad se puede propagar. Cuando nosotros agregamos el compartimento de recuperados, lo que estamos haciendo, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos la formulación del modelo, lo que estamos haciendo con este tercer compartimento de recuperados es que estamos poniendo la regla de que los recuperados ya no se pueden volver a infectar. Entonces, esa es la razón de ser para poner un compartimento de recuperados. De lo contrario, digamos que el modelo todavía un poco más sencillo que esto debería tener solo 2 compartimentos, susceptibles e infectados. Y cuando los infectados se recuperan, vuelven a ser susceptibles. Entonces, el número de compartimentos que uno le ponga al modelo depende de cómo se comporta la enfermedad o el virus en todo caso. Y eso pues nosotros sabemos que es un proceso biológico muy complejo, el cual únicamente estamos tratando de capturar de manera cuantitativa a través de estos compartimentos que estamos formulando. Entonces acá, como decíamos, en estos compartimentos, cada uno de ellos va a estar caracterizado por un número, por una variable. Entonces, susceptibles, ese, vamos a decir que es el número de personas que podrían infectarse. Entonces, a ese número de personas normalmente lo denotamos por S. Luego, I de infectados es el número de personas que ya están infectadas y que están transmitiendo activamente la enfermedad. Y el otro compartimento va a tener un número de personas también, que es el recuento de el número de personas recuperadas o las personas que han vencido la enfermedad. Entonces, cada uno de estos 3 compartimentos está caracterizado por una cantidad de personas, que es en un cierto momento del progreso de la enfermedad, el número de personas que hay en cada uno de estos compartimentos. Muy bien. Entonces, el modelo SIR, como decíamos, tiene estos 3 compartimentos. Vamos a volver a copiar este diagramita acá. Las flechas nosotros las podemos tomar como si fueran las razones de cambio entre compartimentos. Es decir, en este caso las flechitas indican que hay un flujo de personas susceptibles hacia infectados. Es decir, esa es la transmisión efectiva de la enfermedad. Y esto sucede a una cierta razón de cambio. Entonces, en un día determinado, ustedes han visto, ¿no? Las estadísticas que se reportan del COVID, ¿no? Que se dice, hoy hubo tantos infectados nuevos. Entonces, estos infectados nuevos es el número de infectados que hay en un día determinado.
hoy hubo, qué sé yo, 20, mañana puede haber 30, pasado mañana puede haber 28, ¿verdad? Es un número que en realidad va fluctuando, pero en los modelos compartimentados como estos es una progresión bastante bien definida. Y la otra flechita es el paso, o representa la recuperación, cuando los infectados dejan de estar enfermos y pasan a ser recuperados. Entonces, uno de los puntos cruciales en los modelos compartimentados es poder encontrar cuáles son las razones de cambio entre las diferentes cantidades de personas que tenemos en cada compartimento. Entonces, acá necesitamos tener algunas cantidades bastante bien definidas. Por ejemplo, eh, esta cantidad que llamamos n, le vamos a llamar n al total de la población, el total de personas. Y el total de personas, pues, es la suma del número de personas en cada compartimento. Y entonces, esto pues es uno de los requisitos fundamentales en este tipo de modelo, que la cantidad de personas es siempre la misma, que se mantenga constante. Entonces, en todo lo que sigue, todo lo que vamos a discutir, voy a tratar de hacer algunos pequeños cálculos concretos y vamos a tomar como ejemplo una población de 100 personas, es decir, este número n es igual a 100. Entonces, si no hubiera ninguna enfermedad, ¿verdad? Eh, Nunca habrían infectados y nunca habrían recuperados. Es decir, el número de susceptibles S sería exactamente igual a la cantidad total de personas, ¿no? Es decir, 100 personas. Pero de pronto, ¿verdad? Y no vamos a discutir exactamente cómo es que sucede, pero de pronto aparece una persona infectada. Entonces, ese es como que el inicio de toda la dinámica del modelo. Es decir, de las 100 personas, ahora tendríamos 99 que son susceptibles, una persona que inició con la infección, ¿no? Adquirió el virus de alguna manera y pues todavía no hay ningún recuperado. Entonces, esos numeritos, ¿verdad? Son los que corresponden a las cantidades de cada compartimento. Y este sería como que el día inicial, el día 1 de la pandemia, digamos, o epidemia, dependiendo del alcance de, eh, de la enfermedad. Entonces, inicialmente, como decíamos, en el día 1, entonces todo empezaría con tener una persona infectada, sería acá, y entonces, consecuentemente, el número de personas susceptibles ahora es 99. Y lo que decíamos antes, ¿no? El número total siempre debe ser 100. En este caso, si sumamos estos tres numeritos, pues nos da 100. Y eso es importante, ¿no? Porque esto es algo así como si fuera una ley de conservación de las personas, por decirlo así, ¿no? Una persona puede pasar de un compartimento a otro, pero no puede simplemente desaparecer, a menos, por ejemplo, que la persona fallezca. En ese caso, sería no este modelo, sino que tendríamos que formular un modelo diferente. Entonces, para tratar de cuantificar las razones de cambio, es decir, en un día cualquiera, cuántas personas pasan de un compartimento a otro, necesitamos más información. Y entonces, ahí es donde uno habla de los parámetros del modelo. Y entonces los parámetros del modelo son números que es necesario introducir para poder tener la posibilidad de hacer algún cálculo sobre cuántas personas pasan de un compartimento a otro. Y entonces nosotros introducimos acá este número que se llama beta. Entonces, beta va a ser igual al número, ¿verdad? Acá que no los confunda este símbolo, este es solo una abreviación de la palabra número. Es el número de contactos que un infectado tiene en un día. Y entonces acá
es propicio hablar de qué suposiciones estamos introduciendo al modelo. Nosotros vamos a suponer que si tenemos una persona infectada, esta persona infectada puede tener aleatoriamente contacto con cualquiera de las otras 99 personas. Y cuando decimos aleatoriamente, es que estamos asumiendo que puede reunirse o que pudo ver durante el día a un cierto número de personas. Y estos contactos lo que hacen es transmitir el virus, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que el tipo de contacto entre una persona y otra puede o no transmitir el virus, dependiendo de qué tan cerca estuvo o de qué tanto tiempo estuvieron frente a frente, por ejemplo. Pero todos esos detalles simplemente los estamos resumiendo a un número que llamamos beta. Este número beta lo que nos dice es, por ejemplo, si beta es igual a 2, entonces quiere decir que en un día una persona infectada puede transmitir el virus a 2 personas más. Es decir, que tuvo un contacto que transmite el virus con 2 personas más. Entonces, ahí en ese numerito van implícitas muchas suposiciones. Es decir, estamos como que homogeneizando que un número beta igual a 2 implica que cada infectado puede en un día transmitir el virus a otras 2 personas más. ¿Cómo lo transmite? ¿Verdad? Esos son detalles que este modelo no captura. Y eso sí lo podemos tomar en cuenta, por ejemplo, en los modelos de agentes, que va a ser otro curso más adelante. Entonces, estos modelos compartimentados son bastante simples en este sentido, ¿no? En el sentido de que un numerito puede capturar la dinámica, una dinámica compleja, de manera bastante simple. Entonces, si decíamos, si beta es igual a 2, por poner un ejemplo, entonces este numerito nos sirve porque si nosotros sabíamos que en el día 1 habían 99 susceptibles, ahora sabemos que en el día 2, en el día siguiente, van a haber 2 susceptibles menos, ¿verdad? Es decir, teníamos 99, pero ahora esta persona infectada contagió a 2 más, entonces ahora el número de susceptibles para el día siguiente es 97, ¿verdad? Y entonces ahí ya podemos nosotros empezar a ver cómo va cambiando la población de los compartimentos de un día al siguiente. De igual manera, nosotros sabemos que las personas que salen del compartimento de susceptibles van al compartimento de infectados. Entonces, estas 2 personas que salieron del compartimento S tienen que ser agregados al compartimento I. Entonces, en el día 2, la cantidad de infectados va a ser igual a la persona que ya había más las otras 2. Y entonces tenemos 3 personas infectadas para el día 2, 97 susceptibles, y no hemos dicho nada de los recuperados, ¿verdad? En principio no tenemos ninguno. Y entonces, así empezamos a agregar información a nuestro modelo. Entonces, este número beta es importante porque básicamente es el que nos da la razón de cambio entre el compartimento de susceptibles y el de infectados. Muy bien, entonces sigamos adelante. Supongamos que llegamos al día 20 de la epidemia. Y en el día 20, ¿no? Acá me estoy inventando unos números. Supongamos que de la población de 100 personas, ahora quedan 52 susceptibles, que en el día 20 tenemos 10 infectados, pero ya tenemos 38 personas recuperadas. Entonces, si ustedes chequean la suma de estos números, nos da 100, ¿verdad? Como debe ser, ¿sí? El número de personas debe ser el mismo, debe ser constante. Entonces, si en el día 20 nosotros quisiéramos utilizar la misma lógica que aplicamos para el día 1 para saber cuál es el número de infectados en el día siguiente, entonces uno diría, bueno, los nuevos infectados producidos ahora por los 10 infectados que tenemos, ¿no?
sería sencillo, ¿no? Si una persona produce 2 infectados más, pues 10 personas tendría que ser beta por I. Entonces eso tendría que ser 2 por 10 y uno diría 20, ¿no? Entonces, de nuevo, estamos asumiendo que beta es igual a 2. Entonces, si una persona produce 2 infectados, pues 10 personas tendrían que producir 20 infectados, ¿no? Así de sencillo. Sin embargo, ojo acá, en el día 20 ya no todas las personas son susceptibles. Ahora solo hay 52 susceptibles, es decir, más o menos la mitad de la población. Ahora, esto es importante porque, de nuevo, en el modelo nosotros estamos asumiendo que un infectado puede tener contacto con cualquier persona de manera aleatoria. Y entonces, ustedes muy bien podrían decir, pero eso no es del todo realista, ¿no? Si nosotros vivimos en una ciudad, uno no va a tener un contacto con una persona que viva a kilómetros de donde uno vive, ¿no? Es más probable que uno transmita el virus a alguien que está más cerca. Y eso es totalmente cierto, pero eso es un comportamiento que no captura este modelo. Acá en este modelo, cualquier contacto es igualmente probable, ¿verdad? Entonces, algo así como que si yo vivo en la zona 5, voy a poder infectar a alguien de la zona 12, ¿no? Con igual probabilidad de alguien que viva en mi misma colonia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esas son características y detalles que no capturan este tipo de modelos compartimentados, pero que un modelo basado en agentes, por ejemplo, sí podrían tomar en cuenta. Entonces acá nosotros tenemos que introducir una corrección, porque en realidad no van a ser 20 personas infectadas nuevas, sino que tendría que ser algo un poco más probabilístico, ¿sí? Entonces la manera de tomar en cuenta esto es decir que los nuevos infectados no van a ser simplemente el número beta por I, sino que hay que agregar la probabilidad de encontrarnos con una persona susceptible. Entonces, el número de susceptibles es S, y cuando lo dividimos dentro de N, eso nos da como que la probabilidad de que un contacto aleatorio sí sea con una persona susceptible. Y tiene que ser así porque del total de la población, solo los susceptibles pueden ser infectados, ¿verdad? Los recuperados ya no. Y los infectados tampoco se pueden volver a infectar si ya están infectados, ¿no? Entonces, para entender esto, podríamos imaginar el caso extremo. Supongamos que ya solo una persona es susceptible de los 100. Supongamos que ya todos están recuperados y hay unos cuantos infectados. Entonces uno podría imaginarse, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que aleatoriamente nos topemos con la única persona que no ha sido infectada? Pues sería una probabilidad de 1 sobre 100. Entonces, este factor de S sobre N es lo que nos da como que la corrección a el número de contactos que realmente se tienen. Entonces, cuando hacemos este cálculo, resulta que el número de infectados nuevos no es 20, sino pues es más o menos 10.4. Y entonces en el día 20, este sería el número de infectados que podríamos esperar para el día siguiente. Entonces nuestra formulita pues quedaría más o menos de esta manera. El número de infectados en el día 21 sería el número de infectados en el día 20, susceptibles. El número de susceptibles en el día 21 es igual a lo que había en el día 20 menos este numerito que acabamos de calcular acá, ¿sí? Entonces, esto básicamente es lo que nos dice cómo va cambiando el número de susceptibles de un día al siguiente. Y entonces aquí encontramos la primera razón de cambio. Es decir, en un día cualquiera, el número de susceptibles se reduce en esta cantidad, pero el número de infectados aumenta en la misma cantidad. Es decir, acá estamos involucrando lo que llamamos las razones de cambio en el tiempo para las diferentes cantidades que hay en los compartimentos. Entonces, este es el origen de las ecuaciones diferenciales para estos modelos. Es decir, noten que cuando uno dice
el número de infectados en un día cualquiera, ¿no? Ese es el número en ese día. En el día siguiente hay otro número, y en el día siguiente hay otro número. Entonces, en realidad lo que uno está dando son razones de cambio. Es decir, qué cantidad tenemos en un día, qué cantidad tenemos en el día siguiente. Entonces, matemáticamente, eso lo representamos a través de una derivada. Y el símbolo de la derivada es este, ¿verdad? ds sobre dt, que significa un cambio en el número de susceptibles respecto del tiempo. Esto, al final de cuentas, es, como decía, es lo que llamamos la derivada de una función y es el origen de por qué estos modelos necesitan ecuaciones diferenciales. Pero eso pues, no va a ser central a nuestra discusión acá. Acá lo único que necesitamos saber es que estamos formulando una razón de cambio, la cual de manera simple la vamos a denotar como S'. Entonces, colocar este pequeño simbolito en la letra quiere decir que estamos hablando de su razón de cambio en el tiempo. Entonces, lo que nosotros acabamos de hacer acá con este razonamiento es establecer la razón de cambio de el número de susceptibles. Y como nos damos cuenta, el número de susceptibles va decreciendo, ¿no? Porque a medida que la epidemia avanza, cada vez son más los infectados y cada vez son menos los susceptibles. Entonces, la razón de cambio del compartimento susceptibles tiene que ser negativa, ¿no? Y eso es bien importante, porque una razón de cambio negativa quiere decir que la cantidad de la que estamos hablando está disminuyendo. Entonces, acá lo que estamos diciendo es S', ¿verdad? O, en otras palabras, la razón de cambio de los susceptibles es igual a la cantidad que habíamos calculado, ¿no? Este parámetro beta por el número de infectados, por el número de susceptibles, dividido el número total de la población. Y lo que es importante, lo que disminuye en el compartimiento de susceptibles aumenta en el compartimiento de infectados. Entonces, la razón de cambio del número de infectados es positiva y es exactamente la misma que la de los susceptibles. Y entonces acá ya establecimos la velocidad o la razón a la cual pasan las personas de ser susceptibles a ser infectadas. Entonces, el compartimento de susceptibles solo tiene una flechita, es decir, aquí solo puede salir. Entonces, con esto ya tenemos como que la primera fórmula, la primera ecuación para el compartimento de susceptibles. Sin embargo, en el compartimento de infectados tiene dos flechitas. Hay una cantidad de personas que entran y luego hay personas que se están recuperando. Entonces, a esta fórmula para la razón de cambio de infectados le hace falta establecer esta razón de cambio. A qué velocidad los infectados se van recuperando. Entonces, para eso necesitamos introducir otro parámetro, que es el que caracteriza el tiempo promedio que dura la infección. Entonces, esto depende otra vez de las características ya biológicas o médicas de la enfermedad que nosotros tratamos de capturar en un único número que vamos a llamar T-inf, que es el tiempo promedio que dura la infección. Y acá vale la pena también recalcar que es tiempo promedio, porque ustedes sabrán que no es el mismo para todas las personas. Por ahí a alguien le toma más tiempo recuperarse, alguien se recupera más rápido. ¿Y de qué depende? ¿No? Pues depende de procesos biológicos muy, muy complejos que nosotros solo estamos tratando de capturar acá en un número representativo para toda la población. Es decir, este número representa un promedio de una distribución de valores. Entonces, por ejemplo, la manera de calcular esta razón entre un compartimento a otro es suponer, por ejemplo, ¿no? Si el tiempo de promedio que dura la infección es de 5 días, entonces uno sabe que hay una persona recuperada después de 5 días. Así de sencillo, ¿verdad? Pero uno siempre debe, bueno, la manera de formular esto es que uno expresa las razones de cambio por día. Entonces, en un día, uno podría decir que se recupera
1 dividido 5, o sea, 0.2 personas, ¿verdad? Entonces esto es pura proporción, ¿verdad? Es decir, una persona se recupera en 5 días. Entonces, en un día, ¿cuántas personas recuperamos? Pues es 0.2, ¿verdad? Entonces, obviamente esto es más que todo un artificio matemático para que las cuentas nos cuadren, ¿verdad? A la hora de expresarlas por día. Entonces, por ejemplo, si nosotros en un día tenemos 10, perdón, en un día tenemos I igual a 10 personas infectadas. Entonces, en un día, ¿cuántas se recuperan? Pues sería I sobre T-inf, o sea, 10 personas sobre 5, y tendríamos 2, ¿verdad? Entonces, mientras más infectados tenemos, pues como que en un día es más la fracción de personas recuperadas que podemos esperar. Y entonces, con esto, vamos a definir una nueva cantidad que llamamos gamma. Gamma es simplemente 1 dividido el tiempo promedio que dura la infección. Y esto lo introducimos porque 1 sobre T-inf aparece en muchos lugares. Entonces, esto es simplemente para abreviar, ¿verdad? Nada más, para abreviar nuestra cantidad. Y entonces, de esa manera decimos que el número de recuperados en un día simplemente es gamma por I, ¿verdad? Que es lo mismo que dividir I dentro de T-inf, ¿no? Pero es un poquito más corto. Y entonces, pues esa es básicamente la razón de cambio, ¿verdad? Entonces, esta última razón de cambio que necesitábamos es simplemente gamma por I. Pero entonces, en este gamma va incluido este tiempo, que es el tiempo promedio que dura la infección. Y entonces, acá ya cada flechita tiene su valor, es decir, ya sabemos las razones de cambio de cada compartimento. Y entonces aquí podemos terminar de formular el modelo. Entonces, la razón de cambio de S ya la sabíamos, ¿no? Que solo hay una salida. Para el compartimento de infectados tenemos una entrada y una salida. La entrada es positiva porque es lo que hace que aumente y la salida es negativa porque es lo que hace que la cantidad de gente que hay aquí disminuya. Y entonces, lo que le restamos al compartimento de infectados se lo agregamos al compartimento de recuperados. Es decir, salen con una razón y entran a la misma razón al siguiente compartimento. Y esto que tenemos acá es el llamado modelo SIR, ¿verdad? Y lo que hicimos fue formular las razones de cambio para un día determinado de este tipo de cantidades. Entonces, esto que está acá son 3 ecuaciones y como involucran razones de cambio, por eso les llamamos ecuaciones diferenciales. Si nosotros colocamos las ecuaciones así, en una sobre otra, digamos, la razón de cambio para S, para I y para R, y hacemos el pequeño ejercicio de sumar todos los lados izquierdos de la ecuación y todos los lados derechos de la ecuación, o de las ecuaciones, nos damos cuenta que del lado izquierdo, pues simplemente solo quedaría S' más I' más R', o sea, estas tres. Y del lado derecho es muy interesante que lo que quede es 0, ¿no? Si ustedes suman esta cantidad con esta de aquí abajo, ¿no? Una es positiva, otra es negativa, se cancela. E igual esta otra, esta es negativa, esta de abajo es positiva y también se cancela. Y entonces lo que queda es que la suma de todas las razones de cambio es 0. O bien es otra manera de decir que el número de personas en nuestra población se mantiene constante. Entonces, recuerden ustedes que si una razón de cambio es igual a 0, quiere decir que algo se mantiene constante. En este caso, lo que se mantiene constante es el total de la población. Bueno, y entonces, pues esto es básicamente el modelo SIR. Entonces, en el tiempo restante, les quiero platicar un poquito de otro modelo SEIR. Entonces, y acá, esto tiene que ver mucho con lo que hablábamos al principio. Esto que está acá es el modelo SIR, el que acabamos de formular. El modelo SEIR aumenta el número de compartimentos. Y lo que hace es agregar acá entre susceptibles e infectados un compartimento que se llama expuestos. Entonces, ¿por qué
habríamos nosotros de agregar un compartimento más, que son expuestos. Entonces, el compartimento de expuestos serían personas que contraen el virus, pero aún no lo transmiten porque existe un tiempo de incubación. Y entonces, de nuevo, lo que decíamos al principio es que el número de compartimentos trata de representar la dinámica de propagación de una cierta enfermedad. Entonces, si no hay tiempo de incubación, el compartimento de expuestos pues no tiene razón de ser. Este compartimento de expuestos obedece a que una persona infectada tiene un contacto con un susceptible y le transmite el virus. ¿Ok? Entonces, en el modelo SIR, ese contacto es suficiente para que la persona susceptible ahora pueda transmitir también el virus, es decir, se convierte inmediatamente en infectada y transmite el virus. Pero hay enfermedades en donde una persona infectada tiene un contacto con una persona susceptible. Y entonces esta persona susceptible no se convierte inmediatamente en infectada, sino que tiene que transcurrir un tiempo, que es el tiempo de incubación, para que pueda transmitir el virus. Entonces esa persona tiene el virus y puede tener contacto con más gente, pero no lo transmite en esos contactos, sino hasta cierto tiempo después. Entonces, eso nos hace agregar este nuevo compartimento de expuestos, personas que ya tienen el virus, pero que no son exactamente infectados, es decir, no transmiten el virus a los susceptibles. Y entonces acá introducimos este nuevo compartimento para tomar en cuenta el tiempo de incubación. Entonces, al introducir un nuevo compartimento, pues introducimos una nueva flecha. Eso implica una nueva razón de cambio entre los compartimentos. Entonces, lo que se queda igual es la razón de cambio de los susceptibles ahora a expuestos. Es decir, de susceptibles ya no van directamente a infectados, sino que ahora se quedan antes en el compartimento expuestos. Y esto queda exactamente igual. Misma razón de cambio al modelo SIR. Lo que es nuevo es esta razón de cambio. Cómo los expuestos pasan a ser infectados. Y eso va a ser después de esperar el tiempo de incubación. Entonces, ahí, lo vamos a explicar ahorita en un ratito, es donde entra este nuevo parámetro que es A. Entonces, A toma en cuenta el tiempo de incubación. Y mientras más expuestos haya, pues más rápida es la razón de cambio. Y de infectados a recuperados nos quedamos exactamente igual. Entonces, esta A la definimos como 1 sobre T-INC, y T-INC es el tiempo de incubación. Entonces, razonamiento es muy similar al que hicimos cuando dedujimos esta razón de cambio que está acá. Y entonces acá introducimos un parámetro adicional. Entonces ven que introducir compartimentos hace que necesitamos más parámetros. Entonces, a esto es a lo que le llamamos los parámetros de la enfermedad, ¿verdad? En este caso, el tiempo de incubación, pues para COVID se manejaban 5 días. Bueno, es una distribución de valores también, ¿verdad? Y para el tiempo de recuperación también se maneja un cierto valor. Entonces, estos tiempos cambian dependiendo de la enfermedad. Incluso, pues este beta también cambia dependiendo de la enfermedad. Entonces, de la misma manera en que formulamos las razones de cambio para el modelo SIR, pues lo podemos hacer para este otro modelo. Entonces, acá lo que tenemos es una nueva ecuación, que es la de E', la razón de cambio de los expuestos. Entonces, agregamos una ecuación más. Entonces, ven que agregar compartimentos, básicamente para cada compartimento nosotros tenemos una ecuación. Y esto, al final de cuentas, decíamos, es un sistema de ecuaciones diferenciales. Y entonces, característica también es que si nosotros sumamos todos los lados derechos de las razones de cambio, al final es cero. Y eso es porque la suma de cada uno de los compartimentos tiene que ser igual al número, al número total de personas, ¿verdad? A menos, claro, como decíamos, ¿verdad? Que nosotros podemos incluir entre los recuperados personas que se recuperan o que fallecen, por ejemplo.
Y ahí tendríamos que agregar otro compartimento, ¿no? Y ese otro compartimento necesitaría saber cuál es la razón de mortandad de la enfermedad, es decir, un parámetro más. Entonces ven que ahí, pues nuestro modelo se va haciendo más realista, digamos, pero también vamos a necesitar más información, la cual hay que obtener de alguna manera, ¿no? Muchas veces por medios estadísticos, ¿no? Por el conteo en el número de personas, y ahí es donde entra ya la parte estadística. Entonces, acá a ver, yo quiero mostrarles un video que yo elaboré tratando de ejemplificar cómo funcionan. Este es el modelo SEIR. Imaginando que cada uno de estos compartimentos es una especie de tanque y que podemos irlos llenando de acuerdo a los niveles que cada uno tiene. Entonces, esto dura unos cuantos minutos, lo voy a colocar. Bueno, espero que se oiga. Si no, por favor me dicen y yo les paso el link a YouTube donde está el video para que lo puedan ver. Una de las maneras de estudiar y entender una pandemia es mediante modelos matemáticos. Quizá uno de los más conocidos es el modelo SEIR, que divide el total de la población en 4 compartimentos, que son susceptibles, expuestos, infectados y recuperados. Aquí en realidad van recuperados y fallecidos, pero por simplicidad vamos a decir solamente recuperados. El modelo utiliza 4 ecuaciones para relacionar las razones de cambio de cada compartimento. Algo curioso e interesante del modelo es que podemos imaginar que cada compartimento es un tanque y que el nivel de cada tanque nos indica la cantidad de personas que están en las diferentes etapas del contagio. Al principio, todas las personas son susceptibles. A medida que el virus se propaga, los susceptibles pasan a ser expuestos. Después de un tiempo, cada expuesto transmite el virus a los que le rodean. Es allí cuando los expuestos pasan al compartimento de los infectados. La mayoría de infectados están enfermos unos días y luego se recuperan. Un número menor de los mismos, menos. Aquí es donde pasan al compartimento final, el que llamamos R. Pero la utilidad del modelo matemático no es solo decir que las personas pasan de un compartimento a otro. Su verdadera fortaleza es cuantitativa. Lo que significa es que si sabemos cuántas personas hay en cada compartimento, las ecuaciones nos dicen a qué velocidad las personas pasan al siguiente compartimento. Y así podemos ir actualizando la cantidad de personas en todos los compartimentos para cualquier instante de tiempo. En este ejemplo, la velocidad del flujo depende de qué tan llenos estén los tanques. Coloquemos un émbolo en cada tanque, así su altura nos dirá qué tan lleno está. Para regular el paso de un tanque a otro, necesitamos una válvula que se abra y se cierre según el nivel del tanque. La primera ecuación regula la cantidad de susceptibles. La velocidad de paso depende de la cantidad de infectados y también de susceptibles, que en nuestro ejemplo es el nivel de los tanques correspondientes. De forma que a menor cantidad de susceptibles, el flujo disminuye y a mayor cantidad de infectados, el flujo aumenta. Aquí es donde entra en el modelo el famoso número básico de reproducción R0. Un R0 pequeño hace que el flujo también sea pequeño. El paso desde el tanque E de expuestos hacia el de infectados depende de cuántos expuestos tengamos. Mientras más numerosos sean, mayor será la razón de cambio hacia el tanque I. La razón de salida del tanque I y de infectados también es proporcional a dicha cantidad. Este sistema ficticio de tanque es el equivalente mecánico del modelo SEIR. Veamos cómo funciona todo junto. Al principio toda la población está sana. El virus se empieza a propagar cuando llega una persona infectada y desencadena el contagio. Esto abre la válvula del tanque de susceptibles y se empieza a llenar el tanque de expuestos. La epidemia ha comenzado. Vamos a colocar la gráfica de las curvas del modelo con los totales reescalados, por conveniencia visual. A medida que crece el número de expuestos, estos van pasando al tanque I. Poco a poco, los infectados van saliendo de la enfermedad y pasan al tanque R. Esta es la fase de crecimiento exponencial, el cual continúa hasta que hay un descenso en la cantidad de susceptibles, causando que la válvula se cierre. Cuando la válvula se cierra, el flujo hacia el tanque E disminuye y este alcanza un nivel máximo.
Consecuentemente, el flujo hacia el tanque I disminuye, ocasionando que también llegue a su punto máximo. El flujo neto hacia cada tanque ha cambiado. Al principio entraba más de lo que salía, pero ahora sale más de lo que entra. Estamos en la fase de atenuación del contagio. A medida que el tanque I se vacía, la salida del tanque S se cierra aún más. Al haber menos infectados, la válvula del tanque S se va cerrando. Cada vez son menos las personas susceptibles que se pueden contagiar, hasta que al final la crisis termina. El proceso vuelve a empezar si aparecen nuevos infectados y si el comportamiento de las personas es tal que ayuda a propagar el virus. Allí es donde inicia la segunda ola de contagios. Muy bien. Perdón. El control acá está un poco extraño. Ahí estamos. Bueno, entonces ya casi para terminar, quisiera anotar algunas características generales de los modelos compartimentados. Bueno, primero, que los compartimentos, el número de compartimentos depende de la dinámica de la infección, como decíamos. Luego, también agregar más compartimentos exige conocer más parámetros. Y estos parámetros, algunos pues se podrán ser sencillos de calcular y otros pues dependerán mucho de las estadísticas propias de cómo se está desarrollando la propagación de la enfermedad. Los parámetros no son los valores promedios de una distribución. Entonces, noten que estos numeritos, ¿verdad? El TINC, TINF, ¿no? El tiempo de incubación, tiempo de infección, etcétera, son los números más representativos de toda la gama de valores que pueden tomar, ya que pues estos números por lo general son diferentes para diferentes personas. No es que si el tiempo de recuperación es de 5 días, después de exactamente 5 días, todas las personas se recuperan, sino que esa es una manera promedio de tomar pues estos números que en realidad tienen una distribución estadística. A medida que agregamos más compartimentos, pues podemos hacer más realista el modelo. Hay incluso modelos compartimentados que toman en cuenta, por ejemplo, el subregistro, es decir, hay personas que están infectadas, pero de las cuales no conocemos. Entonces, esas las podríamos como que contar en un compartimento diferente, por ejemplo. También tenemos que tener en cuenta que hay varias maneras de expresar los parámetros. Nosotros aquí les llamamos, por ejemplo, beta, A y gamma. Pero, por ejemplo, otra manera de expresar beta es con el famoso R sub 0. Entonces, beta en otros modelos se formula de esta manera, R sub 0 sobre el tiempo de infección. Y R0 es el famoso, ¿verdad?, número básico de reproducción. O bien es el número de susceptibles que pueden ser contagiados por un infectado. Y este R0 es un número importante, ¿no? Porque es el que determina si una enfermedad se propaga o si está decreciendo. Se propaga si R0 es mayor que 1 y se decrece o se va apagando si R0 es menor que 1. Entonces, esta, ¿verdad?, es otra manera de expresar el parámetro que llamamos beta. Y de igual manera, el parámetro que llamamos a veces se expresa en términos de 1 sobre el tiempo de incubación. Y el parámetro gamma, que es el que determina qué tan rápido se recupera la gente, se expresa en términos de el tiempo de infección. Entonces, acá, este es un sitio muy, muy útil en donde uno puede jugar con el modelo SEIR y uno puede resolver las ecuaciones que vimos acá atrás, lo voy a decir acá, estas. Uno puede resolver estas 4 ecuaciones para las cuales normalmente uno necesita un método numérico para resolver ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Pero acá, en esta página, pues es precisamente eso lo que provee.
Entonces, en esta página, creo que por razones de tiempo tal vez no nos metemos acá, pero aquí abajo uno puede poner todos estos parámetros que acabamos de mencionar. Entonces, esta parte que es donde dice Transmission Dynamics es la parte que nos interesa. Clinical Dynamics es otro set de ecuaciones, pero acá en la dinámica de transmisión uno puede poner el número inicial de personas, es decir, ese es, 100, las 100 personas que nosotros tomamos las podemos cambiar. Em, el número inicial de infectados lo podemos cambiar. Y entonces acá es donde ponemos el número básico, el R0, por ejemplo. Entonces, en este modelo uno no pone beta directamente, sino que lo pone a través de R0 y también los tiempos de incubación y el tiempo de infección, el tiempo que dura una persona infectada. Entonces, en este modelo, los parámetros se colocan a través de Tinf, Tinc y R sub 0, por ejemplo, en lugar de gamma, beta y estos otros. Entonces, por eso es importante, ¿no? Saber que a veces los mismos parámetros representan la misma cantidad o la misma información. Eh, el link para esta página es este que está aquí arriba. Si quieren tomar un screenshot ahí a la pantalla. Y esto, ¿cómo vamos de tiempo? Ah, sí. Bueno, y esto es básicamente lo que tenía yo para la introducción. Del material que les compartí acá, básicamente la deducción, digamos, del modelo SIR y el SEIR está en este entrada de blog que escribí hace algunos meses. Si quieren ir a verla un poquito más despacio. El video que les mostré está en YouTube. Esta es la dirección también. Y si quisieran este PDF de la presentación, la pueden encontrar acá, en este enlace que está aquí abajo. Y solo para cerrar, acá digamos que tratamos de ver un poquito el fundamento de los modelos compartimentados, es decir, por qué las ecuaciones se formulan de esa manera, ¿verdad? Lo cual digamos que es útil si uno quiere formular uno su propio modelo, si uno quiere agregar compartimentos o quitar compartimentos o modificar los que ya están, entonces uno sí necesita saber como que poder calcular las flechitas, ¿no? Las razones de cambio entre un compartimento y el siguiente. Pero si ustedes únicamente quieren aplicar los modelos compartimentados que ya existen, ¿no? Pues saber esto no es realmente importante, ¿verdad? Entonces esto se los digo porque yo sé que esto no es inmediatamente evidente para todo el mundo, ¿verdad? Es bueno saber que hay una manera de calcular estas cosas, pero también es bueno saber que hay ya muchos modelos en donde ya la gente se ha tomado la molestia de hacer todos estos cálculos y uno ya solo puede venir y aplicarlos, ¿verdad? Entonces, eh, para terminar, ¿no? La conclusión acá de esta introducción es que si uno quiere modificar y plantear uno su propio modelo, hay que ver de dónde uno consigue estos parámetros para formular las razones de cambio, ¿no? Y si uno no quiere formular un modelo, pues uno puede seleccionar de los que ya existen, porque existen varios, ¿verdad? Aquí yo solo hablé de dos, en donde pues uno ve cuál es el que mejor se ajusta a la situación que uno quiere simular, ¿verdad? Y pues de una vez implementarlo, ¿verdad? Entonces, yo con esto terminaría, ¿verdad? Esta parte. Entonces, no sé si todavía hay tiempo como para preguntas o si ya nos vamos. Sí, creo que hay tiempo entre este curso y el taller que se realizará a las 10:45. Ah, ok. Entonces, creo que sí hay algunas preguntas ahí en el chat. A ver, voy a dejar de compartir la pantalla. Ah, sí, ya, ya vi varias acá. A ver, voy a iniciar ahí. Em, a ver, voy a ir una por una. Aquí en el chat estoy viendo el modelo compartimentado se suele depurar
tomando en cuenta los datos de hacinamiento en el caso de los lugares poblados de Guatemala? Esa es una pregunta. Así como está formulado, así como los que yo les mostré, los modelos no toman en cuenta el hacinamiento. Es decir, un modelo no puede tomar en cuenta el hecho de que hay lugares más poblados y otros lugares menos poblados, ¿verdad? Lo que podría hacer uno en ese caso es tener, por ejemplo, diferentes de estos modelos aplicados a los diferentes grupos de población. Entonces, por ejemplo, voy a tener un modelo para este lugar que tiene una alta población y otro modelo para otro que tiene menos población. El problema ahí sería que cada modelo sería independiente el uno del otro y, por ejemplo, no tomaría en cuenta si hay migración entre una población y otra. Entonces, eso implicaría tomar en cuenta en las razones de cambio que puede haber intercambio de infectados o de susceptibles de una población a otra. Y eso, pues, agregaría más compartimentos al modelo, ¿verdad? A ver, otra pregunta por acá dice, ¿cómo aplicar un modelo donde se refleje el hacinamiento poblacional? Esa ya está. Bueno, no, es como continuación, ¿verdad? ¿Cómo aplicar un modelo donde se refleje el hacinamiento poblacional de los lugares poblados? En el caso del área metropolitana de Guatemala, viven más de 7 personas por 60 metros cuadrados y hay más de 150 asentamientos humanos en todo el país. Saludos. Sí, es, digamos, más o menos lo que decíamos, ¿verdad? En lugar de decir, bueno, este es Guatemala, Guatemala tiene 17 millones de habitantes y este es mi modelo para todo el país, ¿verdad? Ahí lo que estaría uno haciendo es como que promediar, hacer un promedio de todo y asumir que la densidad de población en Guatemala es uniforme y ver qué sale de ese resultado. Entonces, lo más probable es que salga un resultado muy suavizado o muy promedio de lo que realmente está sucediendo. Y lo que habría que hacer acá, si uno quisiera aplicar estos modelos compartimentados, es precisamente aplicar un modelo a cada uno de estos grupos de personas y luego tomar en cuenta que pueden haber intercambios entre los lugares más cercanos, por ejemplo, no entre todos, ¿verdad? O sea, es porque es más probable que el intercambio suceda entre dos asentamientos que están contiguos, por ejemplo, contrario a dos asentamientos que están muy lejanos. Y eso pues ya hace un poquito más complicado el modelo, porque en las razones de cambio hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Que puede haber flujo de personas de un lugar a otro. Y de hecho, hay modelos compartimentados que lo toman en cuenta, ¿verdad? Claro, adicionalmente, entonces hay que saber, ¿no? Cuántas personas se mueven de un lugar a otro. Y entonces es otro parámetro que de alguna manera hay que estimar o poder calcular en el modelo. A ver, otra pregunta dice, ¿los SIR y SEIR pueden incorporar reinfecciones o es necesario otro modelo? Bueno, estos dos modelos, así como se los plantean, no toman en cuenta reinfecciones, ¿no? Definitivamente no. Pero sí se pueden modificar para incorporar reinfecciones. En ese caso, por ejemplo, lo que uno podría hacer es sacar otra flecha, por ejemplo, del compartimento de los recuperados para que vuelvan a ser susceptibles, por ejemplo, ¿no? Entonces ya tenemos flujo, por decirlo así, de personas de los recuperados para que vuelvan a ser susceptibles y de esa manera puedan volver a ser infectados. Pero de nuevo, si uno hace eso, uno necesita saber el porcentaje de los recuperados que pueden volver a ser susceptibles. Y ese es un parámetro más que hay que estimar, ya sea de conteos estadísticos, ¿verdad? O de las características propias de la enfermedad. A ver, otra pregunta acá dice, ¿hay alguna diferencia entre SEIR y el modelo Reed-Frost? Aquí sí les quedo debiendo porque no conozco cuál es el modelo Reed-Frost.
Otra pregunta dice, ¿puedes evaluar el efecto de cada compartimento que introduces al modelo? ¿Cómo afectó la info disponible en Guatemala durante la pandemia a los modelos que se generaron localmente? Bueno, son dos preguntas. La primera, ¿no? Si se puede evaluar el efecto de cada compartimento que se introduce al modelo. Em, Sí, y esto pues se hace a través de cada uno de los parámetros que determinan las razones de cambio, ¿verdad? Entre cada compartimento. Entonces, al final, como les decía, ¿no? Cada numerito es como el número más representativo de una distribución. Entonces, uno puede tratar de variar esos números para tratar como que de ajustar a lo que se está observando. Y esto responde un poco a la siguiente pregunta, ¿no? De cómo afectó la información disponible en Guatemala durante la pandemia a los modelos que se generaron localmente. Entonces, al principio, ¿no? Cuando todo esto inició, los parámetros que uno tenía eran los parámetros que venían de los países orientales, ¿no? En donde inició la pandemia y que cuando aquí ya inició, ellos casi que ya la estaban librando. Entonces ellos tenían información de lo que sucedió con sus poblaciones, por ejemplo, el tiempo de infección, el tiempo de incubación, todos estos datos venían precisamente de ellos. Acá, precisamente hablando de Guatemala, eh, yo diría que dada la distribución que se tiene de los conteos que se han hecho y dada el hecho de que hay una gran cantidad de subregistro, algunos de estos parámetros pues tienen incertidumbres muy grandes. Entonces es bastante difícil tratar de implementar nuevos parámetros que uno crea que se ajustan al modelo o a la dinámica que aquí está sucediendo. Lo más, eh, lo más fácil, pues, sería decir, bueno, la enfermedad se comporta igual en todas las poblaciones, ¿no? Lo cual podría ser una suposición razonable, pero nosotros sabemos que estos procesos son tan complejos que hay factores que lo podrían determinar, ¿no? Desde factores genéticos, ¿no? Como que no es lo mismo la población acá en Guatemala que una población en China, por ejemplo, ¿no? Donde sabemos que hay factores genéticos determinantes, o incluso ¿no? factores como distribución de temperatura o el mismo clima, que siendo esta una enfermedad tan nueva, eran cosas que no se sabían. Entonces, acá yo creo que y probablemente Pedro Morales hable un poco de eso porque él precisamente estuvo haciendo modelos que tomaban en cuenta la evolución día con día de la enfermedad. Entonces, uno puede incorporar los datos que se van generando, como por ejemplo el número de muertes, ¿no? O sea, cuántas personas mueren de la enfermedad. Pero de nuevo, y ustedes no me dejarán mentir, ¿no? Son números que uno no sabe si las fuentes oficiales están ocultando información o si realmente están reportando lo que deberían, ¿verdad? Entonces, en el caso de muertes, había muchos reportes de gente que moría y no se sabía de qué, ¿no? Decía murió de coronavirus, pero no se sabía si realmente murió de coronavirus o de algo más. Entonces, eso hace que incorporar los datos sea bastante difícil, ¿verdad? Porque no tienen una confiabilidad muy grande, ¿verdad? Eh, ¿Alguna otra pregunta? Creo que esas eran todas. No veo ninguna otra pregunta más en el chat. Ok. Bueno, te agradecemos mucho, Enrique, por esta introducción al tema de modelos compartimentados determinísticos. De nada. Y les recordamos que la sesión del taller de análisis numérico se realizará a las 10:45. Entonces, en este momento tienen tiempo para responder algunas de los formularios de retroalimentación que se les compartió antes. Así podemos evaluar y mejorar nuestras actividades.
Muchas gracias y nos vemos a las 10:45 para quienes vayan a participar en el taller. Feliz día. Hasta pronto.